Muy buenos días, hermanos de rebaño. Hoy viernes vamos a continuar con nuestros devocionales y para hoy precisamente quiero tratar el tema sobre cómo llegar a ser ese cristiano o ese discípulo radical. Y para serlo, pues tenemos que comenzar a pensar como Dios. Nosotros hacemos parte de los grupos anabautistas como iglesias de la Reforma Radical. Y quiero invitarlos a que abramos nuestras Biblias en Mateo capítulo 11, verso 29. Allí nos dice el Señor: tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. En la medida que cada uno de nosotros podamos leer los relatos de los evangelios, pues vamos a descubrir una imagen emergente de Jesús que es bastante diferente al retrato de Él que nos da la teología de la Navidad. Sí, Jesús fue manso y humilde según el texto de Mateo 11, 29. Pero también fue agresivo y positivamente violento cuando tuvo que confrontar la hipocresía y el pecado. Por ejemplo, allá en Juan, en el capítulo 2, versos 13 al 17, Jesús echó a los mercaderes del templo. Y en Mateo capítulo 23, 13 al 33, presenta al Señor los 8 ayes, o el inminente juicio de Jesús contra los escribas y los fariseos. Y en ese sentido fue que Él también fue agresivo cuando tuvo que confrontar esa hipocresía y el pecado de estas personas. Jesús fue un radical. Sus enseñanzas fueron radicales. Su estilo de vida fue radical. Y puso requerimientos radicales en sus discípulos. Por tanto, veamos cuál es el significado de esa palabra radical como se enseña en las Escrituras. Y la palabra radical viene de la palabra latina radix, que significa raíz. Y de acuerdo al pequeño Larousse Ilustrado, ese diccionario que hemos utilizado por años, pues la palabra radical significa en primera instancia relativo a la raíz y al principio de una cosa. Y en segundo lugar, esa palabra radical significa intransigente. Y de acuerdo a otros diccionarios, en tercer lugar, pues podemos ver que esa palabra radical significa actuar de acuerdo a lo que es esencial, actuar de acuerdo a lo que es fundamental. Hay un librito que es bastante interesante que se llama El Cristiano Radical. Fue escrito por Arthur Wallis. Y allí él hace una observación que yace en el corazón de una cosmovisión bíblica. Él dice: el Dios de la Biblia es radical en sus tratos con los hombres. Este hecho fue clara y poderosamente demostrado en la vida y en el ministerio de su Hijo Jesucristo. Por tanto, el reino de Dios es totalmente radical en sus demandas. Y mis hermanos, pues Dios quiere cambios. Dios no quiere cambios superficiales en cada una de nuestras vidas. Él no quiere simplemente que tú y yo cambiemos solamente nuestra apariencia externa o que cambiemos nuestro vocabulario. No, Él quiere cambiar tu corazón. Él quiere cambiar mi corazón, nuestros corazones, de manera tan radical que resulte en un cambio en cada aspecto de nuestras vidas. Y allá en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 3, en la predicación de Juan el Bautista, en el verso 10 dice: y el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Entonces el hacha ya está puesta es otra figura mostrando que para los judíos en tiempos de Jesús el juicio era inminente. Y Juan el Bautista declaró que con la venida de Cristo, pues el hacha estaba puesta a la raíz de los árboles.
Dios no está buscando primeramente cambiar el fruto de tu vida. Su primer objetivo es cambiar la raíz de tu vida. Y hermanos, el verdadero radicalismo es precisamente producto de la cruz en la vida de cada uno de nosotros como creyentes. Es solo cuando voluntariamente abrazamos la cruz que el hacha trabaja en la raíz de todo lo que hay dentro nuestro, todo aquello que se opone al trabajo profundo del Espíritu Santo. Y precisamente la palabra clave para el cristianismo radical, ese discipulado radical, como la Biblia lo enseña, es precisamente la palabra total. Y como vemos, la cruz de Cristo es la provisión total que produce una experiencia total, que requiere una obediencia total y a la vez también pues produce una conformidad total con los pensamientos y con los caminos de nuestro Dios. Si vamos a ser como Jesús, pues tenemos que ser radicales en nuestro estilo de vida. Y si vamos a pensar como el Padre, pues nuestra cosmovisión también tiene que ser radical. Y para eso entonces, ser esos discípulos radicales, tenemos que comenzar a pensar precisamente como Dios, comenzar más bien a pensar como Dios. Y lo sorprendente sobre la vida cristiana es que el estándar que Dios ha fijado para ti, para cada uno de nosotros, es tan alto que sin su poder es imposible alcanzarlo. Y esta es la esencia de su estándar. Miremos allá en la Biblia, abramos en la epístola del apóstol Pedro, la primera epístola del apóstol San Pedro, capítulo 1, versos 13 al 16. Primera epístola de Pedro, capítulo 1, 13 al 16. Allí nos habla sobre la exhortación precisamente a la santidad. Y nos dice el apóstol Pedro: por tanto, ceñid vuestro entendimiento para la acción. Sed sobrios en espíritu. Poned vuestra esperanza completamente en la gracia que se os traerá en la revelación de Jesucristo. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia, sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Y empieza diciendo ahí en el verso 13 precisamente: por tanto, ceñid vuestro entendimiento para la acción, ¿verdad? Ahí Pedro está exhortando al creyente precisamente a pensar, a actuar de acuerdo a la voluntad de Dios. Y la pregunta sería: ¿sientes o sentimos que eso es imposible de alcanzar? Allá en Mateo 5:48 también nos habla de ser perfectos, ¿verdad? Por tanto, sed perfectos, sed vosotros perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Y santos, pues somos los que Dios ha apartado para sí, en virtud de la muerte expiatoria de Cristo. Entonces, qué interesante eso que nos habla ahí la palabra de Dios. Y ser perfectos, pues es el término que se refiere a la madurez, se refiere a la integridad en la vida de nosotros como creyentes. Ahora, es posible que cada uno de nosotros pensemos que ser santos y perfectos es imposible de alcanzar. Y bien, pues eso es lo que significa seguir a Jesús. Ser santos como yo soy santos, dice el Señor. Sed perfectos como yo soy perfecto, agrega. Y esto está totalmente más allá de nuestras capacidades. Y es solo a través de apoyarnos en su gracia, a través de apoyarnos en su poder, que se hace posible eso en nuestras vidas. Y esta es la esencia de una cosmovisión bíblica, hermanos. Dios te ha llamado a ser como Él.
en pensamiento, en palabra, en acción. Una cosmovisión cultural disfrazada como una cosmovisión cristiana, pues trata de traer a Dios al molde de tu vida. Demanda que Dios se involucre en tu vida en tus propios términos. Pero por otro lado, una cosmovisión bíblica es lo contrario. Y Dios no puede encajar en nuestra vida, sino que Dios nos transforma para que nosotros encajemos en su vida. Es en sus términos y no en nuestros términos que entonces podemos relacionarnos con Dios. Y la Biblia tiene un nombre para la cosmovisión bíblica. Y el nombre de esta cosmovisión es precisamente el Evangelio. Y lo que significa el impacto diario que tiene el Evangelio en cada una de nuestras vidas. Y quiero terminar este pequeño devocional, hoy sí es un devocional, leyendo simplemente el texto que nos presenta el apóstol San Pablo allá en la epístola a los Romanos. Romanos capítulo 16, versos 25 al 27. Es la doxología final de esta epístola a los Romanos. Y dice así: y aquel que es poderoso para afirmarnos conforme a mi evangelio y a la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que ha sido mantenido en secreto durante los siglos sin fin, pero que ahora ha sido manifestado y por las escrituras de los profetas, conforme al mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las naciones para guiarlas a la obediencia de la fe, al único y sabio Dios, por medio de Jesucristo, sea la gloria para siempre. Amén. Y el objetivo de Dios es precisamente, hermanos, confirmarnos según el Evangelio. Cuando el Señor haya verdaderamente establecido en su iglesia una cosmovisión basada en la palabra de Él, en la Biblia, y enfocada en el Evangelio, pues el resultado será que todas las naciones obedezcan a la fe. Y eso es lo que implica ser nosotros esos cristianos, esos discípulos que verdaderamente pensamos como Dios, discípulos radicales. Que Dios nos bendiga, oremos. Señor, muchas gracias por esta oportunidad de poder continuar en esta semana experimentando esa grandeza tuya. Ver el actuar tuyo en la naturaleza, en la vida de cada creyente, de cada persona en particular, en medio de estas cuarentenas. Gracias, Dios, por cuidarnos, por protegernos, por proveer para nuestras necesidades, pero también gracias porque a través de cada día en estos devocionales aprendemos algo más. Y gracias por permitirnos ser conscientes que tú nos quieres, que seamos esos discípulos verdaderamente radicales, que comencemos a pensar como tú piensas. Y muchas gracias, Padre, por tu palabra. Y gracias por tu evangelio, que tú sigas actuando a través de tu palabra en cada una de nuestras vidas para bendecir a nuestras comunidades y personas alrededor nuestro conforme a tu palabra. A ti damos las gracias por siempre y a ti oramos en tu nombre. Amén. Bien, mis hermanos, que el Señor los bendiga y mañana estaremos terminando este ciclo de devocionales de esta semana y el domingo a las 9 de la mañana estaremos todos para celebrar a nuestro Dios. Que pasen un buen día y que la gracia de nuestro Dios y la paz de Él sea en cada uno de ustedes. Abrazos y bendiciones.